Devocional número 47. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que me de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como de entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entramos a una carta del apóstol Pablo, que es la carta a los romanos. Los romanos, la iglesia en Roma, había iniciado antes de que Pablo pudiera ir a predicarles o a compartirles las buenas del Evangelio.
Eh, ya en la ciudad de Roma ya había cristianos que habían estado muy probablemente en el día de Pentecostés, perdón, en donde Pedro dio un gran discurso y muchos de los que estaban ahí eran judíos que venían de diferentes naciones, incluso de Roma. Algunos teólogos e historiadores suponen que en ese día de Pentecostés y días posteriores, muchos de los judíos que estaban en Jerusalén en aquel entonces por las fiestas que tenían que celebrarse, habían recibido el mensaje del Evangelio y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y después regresaron a sus ciudades de origen, lo que es para este caso los ciudadanos de Roma. Regresaron a Roma para continuar sus vidas cotidianas y entonces ahí empezaron a madurar y a crecer en el Evangelio. Entendamos que en aquel entonces los únicos medios de comunicación eran los mensajeros que iban llevando el mensaje que se traía de un lugar a otro o a través de cartas, que en este caso es lo que Pablo utiliza. Y envía saludos presentándose quién es él y reconociendo quiénes son los hermanos en Roma. No es la primera iglesia en Roma, la primera iglesia cristiana. La primera iglesia fue en Jerusalén. Los discípulos de Jesús, los 12 y los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Lo que está sucediendo en Roma es un avivamiento como lo sucedió en Corinto, en Éfeso, en Filipos y en diferentes regiones de aquel entonces, donde el Evangelio no solamente llegó a los judíos, sino que también empezó a llegar a la gente no judía, lo que se conoce como gentiles. Y en Roma, los judíos fueron los primeros en recibir el mensaje, eran los que estaban en Jerusalén, pero ellos también empezaban a compartir a otros el mensaje, a otros judíos, pero también a otros que no eran judíos, y la gente se estaba convirtiendo por el mensaje de ellos, por el testimonio, por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Por eso Pablo dirige esta carta a los romanos, a una iglesia que ya existía antes de que él fuese, antes de que Pedro fuese, ya la iglesia en Roma existía, y ahí se empezó a predicar el evangelio para el conocimiento de aquellos que no sabían del Evangelio. Pablo se da la tarea de enviarles esta carta y de insistir en la visita, en querer ir a Roma, algo que se cumplió posteriormente en los viajes misioneros de Pablo. Pero insiste porque él se sabe que es gentil. Él sabe que parte de él es judío, parte de él es gentil y no judío, y quiere visitar a los gentiles para predicarles el evangelio. Y la iglesia en Roma era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia de Cristo, la iglesia del Señor que estaba predicando el evangelio como lo habían recibido de Jesús, como lo habían recibido de los apóstoles. Y una iglesia que crecía, que enseñaba los mandamientos de Dios y que enseñaba el evangelio de Jesús. Además de que los bautizaban, y ahora Pablo quiere ir a verlos. Pero antes de ir a verlos, antes de visitarlos por primera vez, envía esta carta. Y en esta carta Pablo se da a la tarea. En toda la carta vamos a encontrar cómo Pablo se da la tarea de poner los fundamentos de una vida cristiana, desde el origen, desde la creación, desde el principio que Dios estableció en el ser humano, un principio de valores, de conciencia propia, un principio de espiritualidad, de santidad, de arrepentimiento, pero también de victoria, de vida de fe y conocimiento del Evangelio de Jesús. Sobre todo, en este tratado de Pablo, en esta carta, el apóstol Pablo busca establecer principios fundamentales de la fe cristiana y que están fundamentados en la gracia y en el favor de Dios. A lo largo de la carta a los romanos veremos y estudiaremos principios que deberíamos de saber ya si conocemos a Jesús. Y si hemos escuchado el Evangelio, son principios que deberíamos de conocer. Y si ninguna vez los has escuchado, te recomiendo que pongas mucha atención a estos estudios porque vamos a estar desmenuzando brevemente, no vamos a profundizar mucho en la carta a los romanos porque es muy extenso, pero profundizaremos en algunas áreas, en algunos temas que son necesarios conocer y que nos van a ayudar a tener esa fe y esa confianza en el Señor, sabiendo que Dios es verdadero, sabiendo que Dios es real y cómo Él puede transformar nuestras vidas. De eso es la carta a los romanos. Y lo que empieza Pablo saludando, después el apóstol Pablo les hace saber que él en su corazón y en sus intenciones, en su ministerio y en su propósito está visitar Roma. Y aclara que no es que no haya querido ir, ni que tampoco los haya querido visitar, solamente ha tenido impedimentos que no le han permitido en tiempo y en forma poder concretar ese viaje a Roma, pero que en su propósito está llegar a ellos y compartir el pan y poder compartirles una enseñanza
enseñanza que los pudiera ayudar y consolidar en la fe, pero que también él reconoce que puede recibir de los romanos alguna administración, pero sobre todo también recibir alguna ofrenda. Cuando habla de esa dádiva, de esa generosidad de los romanos, de ese don que pudieran darle, se refiere a las ofrendas, porque en todas las iglesias gentiles, en todas las iglesias de los no judíos, Pablo se había dado la tarea de recoger ofrendas y de llevarlas a Jerusalén para bendecir a los hermanos que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo amenazados de muerte y que habían sido empobrecidos, despojados de todos sus bienes por causa del Evangelio de Jesús. Así es que Pablo anima a los romanos también a ofrendar, a dar, para que ellos sean parte de esa bendición como otras iglesias lo habían hecho. Después, Pablo dice una frase que muchos cristianos y que muchos creyentes en Jesús lo dicen a veces sin comprender el contexto de lo que Pablo está diciendo. Citamos cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está haciendo referencia que el Evangelio de Jesús no es algo de lo que deberíamos de avergonzarnos, pero hace énfasis en una parte que el Evangelio de Jesús es poder de Dios. Y uno pudiera pensar como poder mágico o poder impresionante o poder sobrenatural, pero en realidad la gran enseñanza de Pablo a lo largo de la carta a los romanos es el poder de transformación que tiene el Evangelio, el conocer las palabras de Jesús, el conocer sus enseñanzas, los principios y fundamentos de la palabra de Dios que nos puedan ayudar a ser transformados. Ese poder de transformación, ese poder de cambio es lo que nos otorga una nueva naturaleza para que seamos más como Jesús y menos como nosotros mismos. Ese es el mensaje de Pablo en esta carta y después aclara por qué refiere esta palabra de que el Evangelio es poder de Dios. Por lo que describe en los versículos siguientes de que el ser humano fue entregado a sus propias concupiscencias, la necedad del ser humano de alejarse de Dios, de sacar a Dios de la ecuación, de sacar a Dios de sus vidas, el negar la existencia de Dios, le ha hecho al ser humano entregarse a su propia necedad. Y la necedad del ser humano es satisfacerse a sí mismo, encontrar sus propios deseos, justificar sus acciones y creer que Dios mirará de lejos a la humanidad sin importarle lo que a la humanidad le acontezca. Pero el apóstol Pablo, de entrada en este primer capítulo, lo que dice es que Dios está al pendiente de la humanidad y conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo que pensamos y lo que deseamos. Y si nosotros somos necios en nuestro corazón y pretendemos sacar a Dios de nuestras vidas, decir que Dios no existe, creer que Dios no es real, pensar que Dios no está presente en todo el universo, eso nos hace necios y nos hace ser entregados a nuestros propios deseos y a nuestro propio entendimiento entenebrecido, dice Pablo, es decir, cegado, oscurecido, que no tenemos claridad hacia dónde vamos ni propósito en nuestra existencia. Porque nos parece natural que nuestra vida termine aquí y que no haya más después de esta vida. Pero Pablo hace ver que el ser humano, por ese error tan grande de sacar a Dios de su existencia, de sacar a Dios de su vida, le ha hecho al hombre ser necio y encontrarse con su propia necedad, encontrando que su satisfacción, que sus propios deseos, que sus propios gustos y placeres son más excelentes que tener a Dios en su vida. Y ese es uno de los grandes errores porque el ser humano se ha destruido a sí mismo, trayendo para él destrucción, enfermedad, muerte, una lejanía de Dios, una lejanía de la presencia de Dios. Pero a lo largo de la carta de Pablo encontraremos cómo Pablo hace la invitación para que volvamos nuestro corazón a Dios y que nos encontremos con este maravilloso Dios creador que nos ha perdonado y que nos ha limpiado de toda iniquidad. Y cómo podemos ser transformados, renovados, fortalecidos, tan solo por medio de la fe, tan solo por la gracia, por medio de Jesús, porque Él es el que lo ha hecho por nosotros. De eso trata la carta a los romanos y espero que te interese escuchar los siguientes capítulos porque seguramente aprenderemos mucho juntos. Oremos pues. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, que podamos recibir las palabras de Pablo con entendimiento, con sabiduría y con gratitud en el corazón, sabiendo que eres tú hablándonos y haciéndonos comprender cuál es el camino que deberíamos de seguir y por dónde deberíamos de andar.
Aquí ayúdanos, guíanos y fortalécenos. Que cada una de las personas que escuchen estos devocionales sean fortalecidos en la fe y encuentren en su corazón hambre y deseo por conocerte más. Que las palabras de Pablo sean instrucciones claras para nosotros, que no se generen confusiones en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Y que nuestra devoción por ti y nuestra fe en ti alumbre nuestro camino, Señor, cada día, para que seamos más y más a tu imagen y semejanza. Que nuestra fe no nos falte, que nuestra fe no se debilite, que nuestra confianza en ti permanezca y crezca cada día, para que estemos seguros y confiados en que tú estás en control de todas las cosas. Y que podamos aprender de tu palabra el camino por el que hemos de seguir, con una vida de fe, con una vida de convicción, con decisiones claras, pero sobre todo con la certeza de que tú eres Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios bendito, Padre eterno, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sean en el nombre de Jesús. Amén.